Tu último libro, creo que es el último libro, corrígeme si me equivoco, es El fenómeno Milei. Milei, sí. Sobre Javier Milei. Vamos a tender un puente. Me gustaría que me hablases de Milei desde el punto de vista de la gestión de poder o como figura de poder. A ver, lo que pasa es que a mí me interesó mucho Milei porque me pareció justamente que era interesante a nivel mundial. Me parecía que tenía sentido histórico Milei. Tenía sentido histórico en Argentina, porque las políticas públicas de los gobiernos kirchneristas habían llegado a unos niveles de ideologización absurdos y por tanto alguien que venía a destruir eso tenía posibilidades. Me pareció muy tempranamente que podía ganar. Y en segundo lugar porque en el mundo está pasando algo que era previsible en las sociedades, como las sociedades donde hay estados de bienestar, y es que en la medida que tú aumentas la cantidad de beneficios, el siguiente beneficio vale menos. Uh-huh. Tú te das cuenta que en general la reacción a favor del estado de bienestar ocurre cuando llega un gobierno que dice les voy a quitar esto, y ahí queda, ese gobierno cae inmediatamente y se enreda. Pero cuando tú mantienes los beneficios o los aumentas, la gente igual dice no. O sea, me gusta el beneficio, pero claro, está bien que me llegue. ¿Ya? No lo valoro. No te digo tú te ves mejor con esto. Ese es el gran problema. Eso era previsible. Eso está dicho en los libros de los años 60. Esto va a pasar, decían. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente el discurso de Milei es un discurso que es atractivo en países que empiezan a tener estancamiento de crecimiento, que les cuesta entrar en la dinámica de innovación, que ven como China crece y tú no sabes cómo pararlo, donde tus costos, el costo de la vida aumenta y tú no tienes cómo gestionarlo, donde tus hogares están más endeudados, tus estados están fuertemente endeudados, aparece alguien que patea el tablero, que te dice, mira, no empecemos a gestionar esto porque esto es muy complicado. Y tú te das cuenta que es muy complicado. Entonces dice, yo tengo una solución. Esa solución es rompan todo. Uh-huh. Mientras te dicen eso, es muy atractivo. Cuando el tío ya gobierna, cambia. Porque en algún momento dicen, bueno, pero ahora hay que hacer algo. Luego de empezar a romper, hay que hacer algo. Entonces, Milei todavía está en el tiempo en que él festeja cada vez que despide gente, que es una cosa insólita en la historia de la humanidad. He despedido a 30.000 funcionarios públicos y todos aplauden. Porque estaban hasta aquí con los funcionarios públicos. Porque la estructura de poder del kirchnerismo además estaba basado en que las protestas eran a favor del gobierno, una cosa así ya loca. Entonces, todo era así. Entonces, la gente estaba cansada y dice, bueno, vamos con este. Pero, ¿qué pasa de aquí a 6 meses si no llega dinero realmente, grandes inversiones a Argentina? Andaban estos días viendo a Elon Musk para pedirle ahora que haga algo. Elon Musk dice, mira, no sé si voy a invertir, pero voy a decir que hay que invertir. Bueno, algo será, ¿no? Es bastante, ¿eh? Porque lo que hemos visto, Elon Musk tiene mucho poder. Tiene muchísimo poder. Ese es un gran tema, ¿eh? Sí, tema. Sí, o sea, lo he investigado bastante, me ha tocado investigarlo incluso. O sea, puede cambiar muchas cosas en el mundo con un tuit. Sí, fíjate que me vas a tener que invitar de nuevo. Vamos a tener que hablar de eso. Sí, bueno, es un tema que me encanta. Yo lo he investigado bastante, porque tuve que hacer una consultoría para una empresa grande internacional que le interesaba vale. Y tuve que investigarlo bastante para entender su dinámica. Es muy interesante, muy interesante. Vale, pues te dejo que o sea, te lo dejo desarrolles Milei y el próximo hacemos un monográfico de Elon Musk y el poder. Sí, no, solo quiero decir que en el fondo lo que comprendió Milei, o le pasó, no sé, comprendió que este mundo que estamos viviendo, lo que hemos hablado, es un mundo sin sentido. Y que la gente, al no haber sentido, no puede valorar nada a partir del sentido. ¿Y cómo lo va a valorar? A partir del despliegue de energía, porque este es un mundo de mucha energía, de grandes inversiones, de grandes velocidades, de todo tiene que ser disruptivo, todo tiene que ser... Eso es lo que está sonando fuerte. Y Milei es por energía. Uh-huh. Entonces da lo mismo. Yo parto diciendo, mira,
Un tipo que 2 meses antes de ser presidente de Argentina es capaz de decir que Maradona hay que sacarlo del panteón de los dioses, que el Papa Francisco es el representante del maligno, que Margaret Thatcher está muy bien. Todas esas 3 cosas son anatema, imposibles de decir en Argentina. Y votaron por él. ¿Votaron a pesar de eso o por eso? Ninguna de las dos. Votaron porque eso no importaba. Lo que importaba es que el tipo ofrecía esa sensación de que necesitamos un remesón grande, necesitamos algo con muchos grados Richter que destruya... Algo que no hayamos visto hasta ahora. Exactamente. Él trae, y lo dice explícito en toda su campaña, si tú analizas su campaña, lo dice explícito, y lo hace explícito además con una estética oscura. Él te ofrece el apocalipsis. No sangre, sudor y lágrimas, no. Te ofrece el apocalipsis. Y te lo ofrece ahora. Entonces, después, la pregunta es, ¿qué viene después del apocalipsis? Y ese es el gran problema. Porque el apocalipsis es destrucción, pero es revelación. La pregunta es, ¿qué va a ser revelado después? Y mi impresión es que él está buscando ya mecanismos más de poca monta ya para salvar la situación futura. Del tipo... Típica cosa, por ejemplo, muy en Latinoamérica, que ya ha hecho 3 incursiones pasando la frontera de Chile, ¿ya? Con instalaciones, con aviones, ¿ya? Molestando. Entonces empieza a despertar un poco el nacionalismo. Está jugando este juego de los mapas, que el mapa tiene una Antártica más grande de lo que tiene, de lo que podría tener, que es una expectativa, ¿no? Entonces le impugna a Inglaterra más espacio, le impugna a Chile otro espacio. Empieza a jugar un juego que tiene que ver con un plan B. Si no funciona la economía, me voy por la derecha tradicional, el nacionalismo, y ya está. El juego que jugó la dictadura argentina en su momento. Entonces, ese juego, Milei todavía está estudiando por dónde va a salir, pero su plan A no está funcionando. Le queda un poco de tiempo porque el desastre que tenía Argentina era muy grande y el desgaste que tenía la izquierda argentina era gigantesco, con toda razón. Y ahora, entonces, vamos a ver cómo es capaz de administrar lo que viene, o si la centro derecha en algún momento va a lograr deshacerse un poco de él y quedarse con el asunto. Pero no es fácil. No hay muchos líderes y hay algo que hay que decir. El tipo es un líder, no sé si es un gran líder, no sé si es muy brillante políticamente, pero de que llama la atención y de que se lleva el partido para la casa, eso es evidente.